90% de los pacientes de este estudio. Este estudio está realizado, este estudio es del 2018, es la revisión del 2018, pero es un seguimiento de pacientes, alrededor de 10 años de seguimiento de los pacientes, donde tienen que 94 pacientes habían presentado se presentan a nivel de hemisferio la afectación. Perdón, es que estoy tratando de guiarme por acá. Okay. En las regiones basales tienen el 24%, pero prácticamente pueden ver esto, que la imagen de resonancia demuestra que el involucro secundario al sistema nervioso central en linfomas no Hodgkin es del 2 al 27%, con afección a leptomeninges en 2/3 y 1/3 forma parenquimatosa. En la forma primaria, que es del 1 al 5%, todos los tumores cerebrales con involucro parenquimatoso en el 100% de los casos. Esto fue lo que al final demostraron en este seguimiento a largo plazo. La citología del líquido cefalorraquídeo en sospecha de involucro al sistema nervioso central del linfoma no Hodgkin tiene una sensibilidad del 2 al 32%, en tanto que la resonancia del 98%. Entonces, en base a esto, dejemos de estar haciéndole punciones lumbares a los pacientes y hagámosles una resonancia magnética de cráneo. Nosotros hemos tenido últimamente seguimiento con respecto a los pacientes de linfomas, empezamos a hacer también punciones lumbares y encontramos pacientes que por punción lumbar te sale negativo el líquido cefalorraquídeo, tiene clínica, le haces la resonancia y lo que tiene es afección de la leptomeninge, no necesariamente vamos a tener el líquido cefalorraquídeo y este es el dato grueso que sirve para las guías. Pero ¿cuál es el futuro con respecto a la metodología diagnóstica? Independientemente de todo lo de la genética que más adelante nos van a hablar y biomarcadores, ya les comentaba yo el MTB. Este MTB, que es el volumen de la masa tumoral, esta publicación es con respecto a linfomas difusos células grandes B en estadios 1 y 2, donde hacen una revisión con respecto al volumen de la masa tumoral, que está medido, que es una multiplicación entre el submáximo del paciente, los sitios de afección, y lo miden directamente y ven aquí es la sobrevida global de los pacientes que tienen un alto volumen tumoral y un bajo volumen tumoral, en difuso de células grandes B, que se habían considerados estadios 2 y 3. A partir de ahí han salido estas publicaciones que si ustedes lo ponen ahorita en internet, lo ponen como MTB linfomas, automáticamente les aparece esta primera publicación. ¿Por qué no lo sé? Pero es la primera que les va a aparecer. Pero ya buscando intencionadamente está que es del 2018, 2016 y ahora con respecto al linfoma folicular. Una vez que se demostró en difuso de células grandes B, se ha decidido empezar a estudiar y tiene mejor impacto en linfoma folicular, que ya hablábamos, que si no tienen datos de progresión o si recuerdan en la tasa de captación del PET puede ser del 90%, en estos pacientes, en este estudio, donde hicieron la revisión directa del MTB, pero en masa tumoral completa, que es el volumen total de captación con la media del sub en cualquiera de las lesiones, le sacan el índice y con esto hicieron un corte. En el difuso de células grandes B es alrededor de 231 por metro cuadrado, por metro cúbico, y en el linfoma folicular es de 510. Y esto es lo que hicieron con respecto al FLIPI. Lo midieron contra el FLIPI para ver un análisis multivariado que tenía impacto si la beta-2 microglobulina, si el FLIPI 1, el FLIPI 2, que está incluido la beta-2 microglobulina dentro del FLIPI 2, y no me voy a meter más porque eso me voy a meter en problemas acá. Lo que ellos encontraron es que aquellos pacientes que tienen mayor captación del volumen total de la masa, el volumen captación total de la masa, tienen peor pronóstico, arriba de 510, que con respecto a los que tuvieron menor pronóstico. Y su correlación directa con el FLIPI, con los SCORE, que son los que utilizamos. Entonces, la recomendación que ellos están haciendo en esta publicación, que es de 2016, es, ok, sí, le vas a hacer PET al folicular, pero le vas a medir el volumen total de captación con la fórmula incluyendo el sub. Entonces, ¿en qué nos vamos a pelear? Que vamos a pelearnos que nos den el Deauville y cuando por fin nos den ya la clasificación de Deauville, ya no nos va a servir porque ahora nos van a tener que dar el MTB y entonces vamos a tardar otros 10 años en que nos empiecen a dar esto. Esto todavía no es una recomendación porque yo lo que les puse son las recomendaciones basadas en Lugano 2014. Lo que sigue es que este año va a haber reunión de Lugano
y seguramente, pues estoy convencido que esto se va a empezar a discutir, porque desde el 2016 ya se discute en el difuso de células grandes B y ya no solo depende de qué captó, porque ya toma en cuenta toda la captación del PET. Vean aquí las gráficas de cómo se separa la sobrevida global de los pacientes y la sobrevida libre de progresión en los pacientes que captan menos y más de 531 centímetros cúbicos del MTB. Esta es la misma revisión, está sacado de la revisión que yo les comentaba del 2016, o más bien el estudio, porque no es una revisión, es el estudio, y que seguramente van a salir más publicaciones. Esto es independiente del tratamiento, O sea, aquí no se están metiendo en nada que ver si le dieron una línea nueva o si fueron tratados con R-CHOP. Esto está tratado directamente con el volumen de la captación. E igual, todo lo que hay que entender, ahora de más adelante que se nos explique todo lo de los biomarcadores, pues hay que entender que yo les decía que la clasificación de la OMS empieza desde en OMS 2016, que toma en cuenta epigenética, inmunistoquímica, todos los biomarcadores, no nada más es la clasificación de inmunistoquímica que se utilizaba antiguamente. Esta es lo que habíamos aprendido, o lo que nosotros inclusive, tomando en cuenta, eso nuevamente van a decir que cuánto quiero mi consenso, pero es que el autor principal acaba de llegar, entonces tengo que darle su crédito al consenso que tanto costó trabajo, pero sí tomar en cuenta estas translocaciones que son las más frecuentes, las que se utilizan, o las que nos habíamos aprendido, donde estamos hablando, finalmente, por ejemplo, en manto, la translocación 11-14, y ahorita les voy a presentar un caso, para folicular 14-18, para Burkitt, las asociaciones al CEMIC, y esto sí lo pusimos en nuestra revisión, porque esto era lo que teníamos. O sea, uno busca, oye, yo sospecho que tengo un paciente, tenemos un paciente, precisamente lo discutíamos antes de venir, discutíamos un paciente con un linfoma que ha pasado por diferentes clasificaciones dentro del hospital. Decimos, por el tipo de comportamiento nos parece un linfoma del manto. Y lo primero que preguntamos es, ¿y dónde está su translocación? Ya la buscamos el cariotipo. De principio, lo primero que nos dimos cuenta es que no la tiene pedida. Entonces hay que empezar por pedirla. Pero después dijimos, ok, entonces si sale, ya la tenemos. Y ahorita les quiero presentar, se los voy a presentar, déjenme ver si está aquí adelante, porque nosotros trajimos un caso en relación a un linfoma del manto asociado a translocación 8-14, donde el MD Anderson hizo una revisión a 16 años y tiene 17 casos de linfomas del manto asociados a alteraciones del CEMIC. Entonces, ¿qué creen? Pues ya tampoco va a ser eso y seguramente se va a profundizar después. Pero por lo pronto sigue siendo válido pensarlo así. Si tiene esto, es que al final en la clasificación de la OMS es por eso que tiene que ver los clústeres de diferenciación, la inmunistoquímica, el inmunofenotipo, para poder obtener el diagnóstico certero de los pacientes. Para difuso de células grandes B, no me quiero meter mucho, pero esto ya es necesario. MYC, BCL2, BCL6, tanto para doble expresión, que ya hacíamos el comentario, como para el double hit, que tiene que ser basados en la presencia del FISH, no en la presencia del marcador por inmunistoquímica. Decimos que no se ven muy bien las imágenes, pero aquí pueden ver el FISH del difuso de células grandes B. ¿Por qué es importante? Y eso, aunque no tiene que ver la plática o no es en relación al tratamiento, pues, citando al maestro López, que en paz descanse, decía, bueno, pues ve las gráficas, chiquito, déjate de tonterías. Bueno, realmente nos decía, para ser hematólogos no se necesita ser brillante, pero una vez lo dije y me regañaron algunos hematólogos, pues se sintieron ofendidos, pero así nos decía el maestro López. Entonces ven las gráficas, como el hecho de la expresión, que tengan expresión, el double hit, como sí tiene impacto, porque incluso en los tratamientos ya son líneas diferentes o hay que sumar otras cosas. La genética, la heterogeneidad genética del difuso de células grandes B, esta publicación del 2013, vean todos los marcadores que podríamos hacer. Parece ciencia ficción, ya hablé mucho de PET y no todos los centros tienen PET, pues menos vamos a tener todos los centros, es la posibilidad de hacerle un FISH, un cariotipo y correr todos los paneles. Para el linfoma del manto, igual la progresión, son diferentes el linfoma manto al manto blástico, tiene que ver si el Ki67, pero ya les comentaba yo este caso, que mañana vamos a pegar el póster donde se ve, la morfología es de una leucemia,
y después nos sorprendió porque de hecho el diagnóstico se hizo primero en el aspirado de médula ósea y fue una biopsia de hueso, cuando nos dan el reporte que era un linfoma del manto y después el cariotipo nos dicen que tiene una translocación 814, le pedimos al patólogo, oye, vuélvelo a revisar porque seguramente te equivocaste, dice no, lo mandamos afuera, lo mandamos a un centro aquí en la Ciudad de México a otro hospital con otros patólogos que ni siquiera sabían que ya teníamos otro diagnóstico y después hizo una revisión fuera del país y todos coincidían en que era un linfoma del manto con alteración del CEMIC. Pero ya sabemos que la translocación 1114 es la que dicta, ya lo comentábamos, y finalmente, bueno, pues no me meto más. En metodología de diagnósticos o métodos diagnósticos del linfoma, ya lo comentamos, yo resumiría en, ¿es necesaria la biopsia excisional? Sí. Ya no podemos aceptar que nos den una aspiración de aguja fina, porque ya les demostramos qué porcentaje. Si lo hicieron por core, que difícilmente nos van a decir que fue por aguja gruesa, tenemos 25% de probabilidad de decirle al paciente que tiene que volver a hacerse una biopsia excisional. Además, me faltó ahí ponerles, pero en los pacientes que se hicieron con aguja fina, en ningún paciente se logró hacer algún estudio de fisio o de algo más dentro de la misma muestra. Entonces, si ya sabemos que vamos a necesitar, ahí empieza con respecto al diagnóstico. Las tomografías son útiles, sí, lo ideal es que usemos el PET. Según los líquidos, ya lo comentábamos, líquido cefalorraquídeo, vieron los porcentajes, no nos sirve, hay que usar resonancia. 7% de los pacientes va a salir positivo en el derrame pleural. Si no está infiltrado, y creo que eso también es una discusión, ¿no? ¿Cuántas veces llegan y nos piden, creemos que tiene un linfoma, le puedo hacer una biopsia de médula ósea? Oye, ¿por qué no empezamos por el ganglio? Y ya vimos que si tiene difuso de células grandes B y Hodgkin, no requiere una biopsia si el PET está positivo. Si está negativo, te puedes discutir, pero si está positivo, ahí prácticamente el que es positivo